Para todos ustedes tengo el verdadero gusto de presentar a la licenciada en nutrición Victoria Montserrat Romero Aburto, con quien estaré charlando esta noche de un tema realmente muy importante de la nutrición o los aspectos nutricionales en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y es que el paciente con enfermedad renal crónica tiene muchas restricciones en su alimentación y por eso, muchas veces sufre desnutrición. Pero eso es una realidad o es un mito, tomando en consideración que en la gran mayoría de las ocasiones puede llevar una alimentación perfectamente equilibrada, balanceada, y que esto permite que el paciente con enfermedad renal crónica obviamente tenga un estado de equilibrio mucho mejor. ¿Cómo concebir, cómo definir qué es la enfermedad renal crónica propiamente, nutrióloga? Por decirlo de una manera sencilla o fácil, Sí, para la gente que nos está escuchando, es prácticamente la pérdida progresiva de las funciones que desempeñan nuestros riñones en el organismo, las cuales pueden, algunas de las funciones que se ven afectadas es la pérdida de la función en cuanto al eliminar los desechos en la sangre. También los riñones están encargados de mantener un equilibrio de agua corporal, porque pues nosotros somos más de un 70% de agua en todo nuestro cuerpo. claro. Y aparte, una cosa muy muy importante es mantener el equilibrio de los electrolitos en nuestra sangre. Nosotros en nuestra sangre tenemos fósforo, potasio, cloro y por mencionar algunas de las funciones que realizan nuestros riñones en nuestro organismo. Claro, ¿cuál es el papel que juega la alimentación en la enfermedad renal crónica, en el paciente con enfermedad renal crónica propiamente? Bueno, pues mire, la alimentación es una parte muy importante en cuanto al cuidado de nuestra salud. El tener malos hábitos de alimentación o el tener algunas enfermedades crónico-degenerativas provocan que se llegue a la insuficiencia renal. Claro. Pero muchas veces cuando los pacientes acuden a consulta que ya están en alguna fase predialítica o que ya se encuentran en alguna terapia sustitutiva, yo cuando van a verme sí los hago que se pongan un poquito a pensar que el éxito de un buen tratamiento médico también influye mucho el cuidado del nutriólogo. Claro. Porque les digo, a ver, si tú te estás tomando tus medicamentos a tiempo, o yendo a tus terapias los días que te indica el médico, ¿para qué son? Para desintoxicar el organismo y para hacer la función que pues ya los riñoncitos ya no están haciendo. Entonces, la alimentación debe ser muy importante, ya que si tenemos una mala alimentación, estamos intoxicando de más a nuestro cuerpo. Eso es, un 50% de tratamiento médico y un 50% el tratamiento nutricional. ¿O cómo debe ser la dieta en los pacientes con enfermedad renal crónica? La verdad, en la insuficiencia renal crónica sí se limitan muchos alimentos que tal vez por malos hábitos o por consumirlos en cantidades muy grandes, pues sí, van generando que poco a poco el riñón se vaya desgastando, por así decirlo. Claro. Pero la dieta que se debe dar en una enfermedad renal, para empezar, cuando acuden a la consulta, se evalúa el peso, la talla, la edad y el estado nutricional del paciente, así como también ver qué tan intoxicado está. En base a eso se le da su plan de alimentación adecuado y el principal, ahora sí que objetivo de nosotros como nutriólogos, Sí. es de mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Claro. Entonces, esos serían así como que unos pequeños datos para saber de la dieta. ¿Y cómo influir a veces en la situación emocional, siendo nutriólogos, Sí, para sí. poder enganchar al enfermo Algo renal así. crónico y decirle lo que vas a comer es lo que a ti realmente te está beneficiando o te va a beneficiar, ¿no? Claro que sí. Pues nosotros al momento de escuchar dieta ya nos estamos predisponiendo a me va a matar de hambre, solo voy a comer verduras, puras cosas asadas, Claro. y no voy a poder consumir refresco o alguna otra cosa que le guste al paciente. Sí. Pero es muy importante que nosotros como nutriólogos tengamos esa empatía del paciente, Sí. que muchas veces el paciente dice, es que yo no quiero comer verduras, y es que además también muchas veces dependen del familiar que esté al cuidado de él, y si no lo apoya al paciente, pues están a veces en depresión o tienen alguna otra situación que les está afectando, y si no tienen un apoyo, pues también para ellos es muchísimo más difícil el poder llevar su plan de alimentación. Yo cuando van los pacientes, yo les digo plan de alimentación. El tipo de dieta
generalmente incluye carnes. ¿Cuánto de todo esto es permisible en un enfermo renal crónico, nutrióloga? Bueno, cuando está en una fase predialítica, el consumo de carnes rojas queda estrictamente a un lado prohibido. Pero cuando ya están en una fase de diálisis o de hemodiálisis, Sí. claro que sí se les puede dar carne roja a los pacientes una vez por semana o una vez al mes, Claro. dependiendo de su evolución. Claro. Y también, bueno, pueden consumir pollo, carnes blancas, pollo, pescado, clara de huevo, queso. Entonces vamos a tratar de sustituir esa carne de res Sí. por una carne blanca. Claro. Ujú. Finalmente, ¿qué es lo que nos interesa sustituir, nutrióloga, cuando hablamos de carnes rojas? Únicamente proteínas, hablamos de otros nutrientes, cuando habla también de sustituir a través de otros alimentos lo que las carnes rojas aportan. Pero ¿cómo entenderlo? Porque bueno, seguramente hay quien en este momento nos escucha o nos está viendo y bueno, dice yo, eso no lo sabía, o tal vez dentro de lo que a mí me establecieron me dijeron carne roja cero, pero tampoco me dijeron, puede usted comenzar a comer este grupo de alimentos. Bueno, también el que se limite la carne roja es porque genera mayor desecho en sangre, Claro, intoxica un poco más y aparte que tiene fósforo. eso es. Entonces, lo que se trata de evitar es que el paciente no empiece a subir en cuanto a su intoxicación a nivel sangre. Claro. Ujú, pero la verdad, la calidad de la proteína de las carnes blancas y la carne de res es muy parecida y cumple con, ahora sí que con la nutrición necesaria para nuestro organismo el sustituir por carne blanca. El caso de la prediálisis, es decir, un paciente que está en un proceso de llegar a un tratamiento para diálisis peritoneal o inclusive la diálisis peritoneal, ¿cuáles serían los principales objetivos? Es decir, ¿qué tratar con la dieta o el plan de alimentación en un paciente que está en esas fases? Es una muy buena pregunta. Bueno, pues el objetivo nutricional en cuanto a los pacientes en prediálisis es retrasar el deterioro de los riñones en cuanto a su función. Claro. También evitar que se acumulen los desechos en la sangre, que estos son producto de la misma alimentación, Sí. que no es adecuada. También un objetivo muy importante es que el paciente tenga el correcto aporte de energía durante todo el día, Claro. para así evitar que pierdan peso, porque también es un signo o un síntoma de que están empezando con la enfermedad. Y pues también el restringirles el sodio, por así llamar la sal. La sal. Ajá. Y en cuanto a la diálisis peritoneal, es compensar el aporte de las calorías que se están perdiendo pues precisamente por el padecimiento. Se les dan un poco más de calorías. También evitar el que se acumulen los desechos en sangre por la alimentación, controlar la saciedad del paciente, porque si están con la diálisis, muchas veces se sienten ellos muy satisfechos, que no tienen nada de hambre porque tienen pues el líquido en el peritoneo. Claro. Entonces ahí la estrategia es darles pequeñas comidas durante todo el día para así asegurar que consuman todos los alimentos que necesitan y bueno, que no se empiecen a desnutrir y controlar que la dieta sea adecuada. ¿Cuáles serían, nutrióloga, los objetivos fundamentales o principales que se deben seguir con el régimen de alimentación o el plan nutricional en un paciente que tiene que utilizar o cuyo tratamiento ya es la hemodiálisis? Ok, bueno, pues ahora sí que los objetivos son evitar que los desechos entre sesión y sesión sean elevados. Sí. Muchas veces los pacientes comen lo que quieren, digamos tamales, mole, carne de puerco o lo que sea. Claro. Lo comen antes de entrar a su terapia de hemodiálisis y ellos piensan que no, ahorita, y así lo dicen, ahorita que entre a mi sesión, ya ahorita lo que me comí ya lo voy a eliminar y me voy a sentir muy bien. Pero no, eso tarda, vaya, de 1 a 2 días en que genere todos esos desechos en la sangre. Claro. Entonces, ahora sí que el tener una alimentación correcta y también el que estén en la terapia de hemodiálisis,
influye en que se les dé un mayor aporte de proteínas. Suena un poco que me estoy contradiciendo, Claro. pero no. Cuando están en hemodiálisis se les debe de dar un mayor aporte de proteínas porque la terapia hace que, vaya, por decirlo de una manera muy sencilla, les barre todo, pero entonces hasta de más. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer como nutriólogos, el darles más proteínas y también pues evitar la desnutrición. En general, ¿cómo manejar esta situación? ¿De qué es permisible en cuanto a medidas generales de la alimentación de estos pacientes? Bueno, pues algunas de las recomendaciones básicas en cualquier modalidad de tratamiento de Sí. la enfermedad es el consumir la cantidad indicada por el nutriólogo de alimentos de origen animal. Claro. Las carnes, por Claro. así llamarlo. También que consuman frutas y verduras con bajo aporte en potasio. Sí. Que esto, bueno, se les da una orientación de cuáles son las frutas y las verduras o de la cocción que se les debe de dar a estas mismas para eliminar el potasio Claro. en una proporción. También que consuman, como ya lo mencionamos hace un momento, alimentos naturales, evitando enlatados, salmueras o que hayan sido sometidos a algún proceso químico. También el evitar el consumo de condimentos artificiales o los sustitutos de sal. El no adicionar sal a las preparaciones hace que su alimento sea de un sabor desagradable y si ellos lo notan así, bueno, pues le pueden agregar hierbas finas naturales Claro, para agregar un mejor sabor al alimento. También realizar preparaciones secas de platillos. Vamos a dejar a un lado los caldos, las sopas y preparaciones secas. Y bueno, esa no es una recomendación de alimentación, pero sí creo que es muy importante, es que realicen actividad física si les es posible. Eso es. Caminata. Claro. Es Sobre muy todo, favorable. combinar todos estos aspectos que son importantes y que muchas veces se olvidan también en este sentido. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, los espero la próxima semana. Recuerde usted, cuide su salud, aquí le decimos cómo.